Gracias, hermanos, y gracias, hermanas y hermanos de la orquesta. Adelante, pueden pasar, tomar un lugar en el auditorio. Vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios en esta tarde en el libro de Efesios, capítulo número 2. Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9, o hasta el versículo 10, está bien. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, perdón. Si ya lo tienen, díganme amén, hermanos. Si no, pues ahí está en la pantalla, a todo color y grande, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos todos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10 todos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos esta tarde estar aquí. Es una bendición poder venir los miércoles, mitad de la semana, un refrigerio espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas, y te damos muchas gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, porque eres bueno y estás allí siempre, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Siempre tu intervención divina se manifiesta, y gracias por eso. Te pedimos tu bendición para la enseñanza en esta tarde de tu palabra, la predicación, que nos traigas, Señor, la palabra que tú quieres darnos en esta noche, esta tarde. Y gracias por todos los hermanos, buen número que estamos aquí. Qué bendición. Gracias por todo, mi Señor. Oramos en Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tratar el tema que quiero compartir con ustedes: el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios, ¿verdad? Es tan grande la gracia de Dios que dice el versículo 5, Efesios 2:5 dice, véanlo: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese, es grande el poder de la gracia de Dios, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué tremendo, hermanos. Y luego el versículo número 8 nos dice otra vez: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Pues es un don de Dios. Qué interesante es, porque estos versículos, queridos hermanos, son versículos esenciales, donde se define claramente cómo se puede obtener la salvación del alma de una persona. Una persona sin Cristo
sin Dios en su vida, está muerto espiritualmente. Pero como dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo lo hizo? A través del poder de su gracia. A través de su gracia. Estoy enseñando esta noche, esta tarde, esto en recuerdo y en memoria de nuestro hermano Antonio Rico. Su vida del hermano, 84 años que Dios le permitió cumplir la semana pasada, 84 años. Prácticamente fue el último mes en el cual él estuvo batallando ya muy seriamente con su salud, y de un mes, todavía hace un mes él vino aquí a la iglesia con sus hijas. Me tocó saludarlo, iba entrando, siempre llegaba temprano, y yo había venido aquí al templo antes de las 10 y salí y lo encontré, y él caminando de allá del estacionamiento, y quise esperarlo para saludarlo. No fue la última vez que lo saludé, tuve la oportunidad de estar ahí en su casa, y después hace casi 2 semanas estuvimos ahí, casi 2 semanas, y lo saludamos, y todavía él, pudimos hablar, pudimos orar por él. Ya su salud cada vez estaba más y más deteriorada, pero en sí, en esa ocasión nos comentó su hija, la hermana Lupita Rico, nos comentó que todos los días él se despertaba y la pregunta es, ¿a qué horas nos vamos a ir a la iglesia? Todos los días, ¿a qué horas nos vamos a ir a la iglesia? Y era algo de todos los días, ¿verdad? Creo que me dijo que también hubo una ocasión que habían venido a la iglesia un domingo, y por la tarde le dice, oye, ¿y a qué hora nos vamos a ir a la iglesia? El hermano tenía ya el problema del Alzheimer, perdiendo un poco la memoria de lo que hacía o de lo que había hecho, pero de algo no se olvidó: su deseo de venir a la iglesia, hermano. Qué tremendo eso. Y entonces su hija le contestó, ay, papá, tantos años que mi mamá y yo te invitamos a la iglesia y tú nunca querías venir. Nunca querías ir, y ahora quieres que vayamos todos los días, le dice. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Los últimos años así fue, con un deseo del hermano de poder venir aquí a la iglesia. Y sí, fueron muchos años, hermanos. Fueron muchos años en los cuales el hermano Antonio Rico, él se rehusaba rendirse al Señor. Se rehusaba entregarse al Señor. Por tantos años él tuvo el testimonio en su misma casa de su esposa, de su hija, de que en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay esperanza en el cielo. Pero como muchos en el mundo, su manera de pensar no les alcanza a ver esa gran necesidad. Inclusive en los últimos años de vida de la hermana Isabel, ella ya no se podía valer por sí misma porque le faltaba la vista, pero él la traía a la iglesia, y fue en una ocasión allá por el año 2015, hace 7 años más o menos, que él todavía no era hermano, trajo a su esposa y trajo a su hija a la iglesia, a la hermana Lupita. Y cuando la trajo, dijo, ¿saben qué? Dice, como voy a venir por ustedes más al rato, mejor me quedo. Y así las espero allí. Y se metió con ellas. Ese día, él levantó su mano para recibir a Cristo. Y desde entonces se entregó al Señor, hermanos, se entregó al Señor.
y su vida cambió. Es como el precioso himno que cantamos, ¿verdad? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz, un pecador, salvó. Fui ciego yo, mas ahora veo por esa maravillosa gracia del Señor. Y por eso en esta noche, recordando el hermano que fue duro, que es así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba muerto en sus delitos y pecados. Y así quería vivir él. Hasta que un día, ¿verdad? Él dijo, voy a escuchar, me voy a meter, voy a ver de qué se trata. Y ese día él entendió y comprendió que había un Dios en el cielo que lo amaba. Había un Dios en el cielo que envió a su Hijo para morir por él. Y él levantó su mano para recibir a Cristo. Y Dios le dio vida cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Posiblemente una de las cosas que el hermano Antonio Rico más no quería dejar era la cuestión de la bebida, como muchos hombres no quieren dejar la cerveza, ¿verdad? Y piensan que si no toman cerveza no pueden ser felices, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando uno deja de tomar cerveza es cuando más libre se siente y cuando más a gusto se siente. Pero así es la mente de la gente que está siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y así todos nosotros vivimos en otro tiempo también, ¿verdad? Y el hermano Antonio podía decir, yo viví también en otro tiempo. En otro tiempo. Viví de esa misma manera. Yo estaba entre ellos. Así viví en otro tiempo, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los que dice demás. Qué tremendo esto, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, en medio de esta situación, envueltos, engañados por el diablo, y nos gustaba ser engañados por Satanás, nos gustaba, nos encantaba. Vivíamos en los deleites del pecado, en los deseos de nuestra carne, en los deseos de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estando en esa condición, hermanos, fue que se manifestó la bendita y poderosa gracia de Dios. Por eso el versículo número 5 o el versículo 4, porque es hermoso el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, versículo 5, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aparece la frase, porque por gracia sois salvos. Repítalo, porque por gracia sois salvos. Repítalo, porque por gracia. Hace 2 semanas pasamos por allí, por esa calle donde vivía nuestro hermano Antonio Rico. Y la mayoría de la gente, de las personas que llegaron allí a la colonia hace más de 40 años, ya no viven. Si no es que todos están muertos. O por ahí tal vez quedará 1 o 2. Pero pues posiblemente ya no. Y me puse a pensar que toda esa gente tuvo el testimonio de Cristo, de la salvación por fe en Cristo. Y muchos de ellos lo rechazaron. Quiero recordar a algunos que lo recibieron, ¿verdad? Recuerdo a un señor que se llamaba Don Mario. Algunos que lo recibieron. Otros lo rechazaron. Y murieron sin Cristo, sin Dios, sin perdón, sin salvación, sin esperanza. Y qué triste terminar esta vida así, de esa manera. Vi las casas vacías, donde antes había gente, las casas abandonadas,
donde antes vivían jóvenes, niños y personas, las casas solas. Y qué triste ver ese panorama. Pero lo más triste es saber de gente que murió. Recuerdo algunos de ellos, que 2 de los hijos de los vecinos ahí murieron. No sé si ustedes se acuerdan en aquella explosión de los tanques de acetileno y oxígeno en la colonia Carranza. De aquí, la colonia Carranza de aquí. No sé si algunos de ustedes recuerdan eso. Esos muchachos trabajaban en ese taller. Jóvenes, jovencitos, 19, 20, 22 años. Y allí, cuando explotaron los tanques, eso es una bomba, y los hizo pedazos. Los pedazos de sus cuerpos fueron recogidos en 50, 60, 70 metros a la redonda. Y me tocó ir a predicar a ese funeral. Me tocó ir para llevar la palabra en medio de esa tragedia. Y es triste saber de gente que tuvo la oportunidad de conocer a Cristo y no quiso. Gracias a Dios por nuestro hermano, que Dios le permitió que en los últimos años él pudiera entender y reconocer que necesitaba a Cristo y darle una oportunidad a Dios en su vida y poder recibir esa gracia, esa poderosa gracia de Dios, queridos hermanos, que da vida cuando uno está muerto en sus delitos y pecados. Esa poderosa gracia de Dios que aún no merecemos la misericordia ni la gracia de Dios, porque aún estando en nuestros pecados, como dice este versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la gracia, porque por gracia sois salvos. Oh, hermanos, qué bendita es la grandiosa gracia de Dios. Qué maravillosa. Por ella es que nosotros somos salvos. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra de Dios. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, dígame, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. ¡Qué bendición! Y ¿saben qué, hermanos? Esa gracia me alcanzó a mí, y esa gracia, también te alcanzó a ti. Y si nos alcanzó esa gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, qué bendición que nosotros hemos recibido esa salvación que está en Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué maravilloso es saber de esta gracia, del favor inmerecido. No merecemos que Dios nos haya dado a Cristo, no merecemos que Dios nos haya dado esta salvación, no merecemos, pero hermanos, por eso es gracia, porque nos lo da aunque no lo merezcamos. La verdad, hermanos, como pecadores no merecemos nada bueno de parte de Dios. Como pecadores no merecemos más que la condenación. Como pecadores no merecemos más que el juicio de Dios. Como pecadores no merecemos más que la condenación en el infierno. Como pecadores no merecemos más que terminar por los siglos y de los siglos en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios ha mostrado su gracia para salvación a todos los hombres. Está disponible para todo aquel que la quiera, para todo aquel que la reciba, para todo aquel que la acepte. Está disponible esta gracia de Dios. Está disponible. Ahora, Dios la ofrece y Dios la da, pero también no te la puede dar a la fuerza. No nos la da a la fuerza. Uno tiene que decir como el hermano Antonio: yo voy a entrar a ver de qué hablan. Yo voy a entrar a ver de qué se trata. Y cuando se ofrece la gracia de Dios, escuchamos el mensaje de vida, el mensaje de perdón, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza en Cristo. Escuchamos ese mensaje y entonces se nos ofrece la gracia y uno tiene la facultad para decir: sí, yo quiero esa gracia. O también uno como persona, Dios lo respeta. Uno puede decir: no, yo todavía quiero seguir con mis compas. Yo todavía quiero seguir disfrutando la vida. ¿Verdad? Engañados todavía por el diablo, porque eso de disfrutar la vida no es otra cosa más que puro echar a perder la vida. La gente dice que disfruta la vida, pero es todo lo contrario. Está echando a perder su vida. Es todo lo contrario, ¿verdad?
cuando está envuelto en los delitos y pecados, ¿cómo pueden decir que están disfrutando la vida? ¿Cómo pueden decir, verdad? Cuando se vive miserablemente, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir que están disfrutando la vida? No, realmente no es así. No es así, ¿verdad? Pero están engañados por el diablo, están engañados por el príncipe de la potestad del aire, por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Gloria a Dios, que Dios a nosotros nos dio entendimiento y comprensión para saber que nos convenía recibir la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación. Por eso la gracia de Dios es para salvación. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un, ¿qué dice? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Gloria a Dios que hermano Antonio recibió ese regalo de Dios, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición por todos los que podemos estar aquí, que hemos recibido ese regalo, ese don de Dios! Si usted no lo ha recibido, abra su corazón al Señor Jesucristo. No espere a que pase una tragedia, no espere a que pase un accidente, no espere a que pase una situación allí donde tal vez ya no haya remedio, ya no haya oportunidad, ya no haya una posibilidad de que usted entienda y comprenda y pueda saber que en Cristo hay salvación. No lo deje para después, no lo deje, puede ser demasiado tarde. Ábrale su corazón. Y si alguno me está viendo y todavía no ha recibido a Cristo, no ha recibido esa gracia de Dios que es para salvación, ¿qué espera? Abra su corazón al Señor Jesucristo. Él está tocando la puerta de su corazón. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice Cristo, y cenaré con él y él conmigo. No hay más maravillosa comunión que la comunión que podemos tener con Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, hay poder en la gracia de Dios, porque esa gracia, ¿verdad?, nos justifica. La justificación que Dios nos da a nosotros es algo que no podemos lograr por nuestros propios méritos. Porque nuestras mejores obras de justicia que pudiéramos hacer delante de Dios, dice la palabra, son como trapos de inmundicia. Nadie podemos hacer obras meritorias para alcanzar la justificación. La justificación es por gracia. El podernos presentar delante del trono de Dios y presentarnos como gente justificada, ¿verdad? No puede ser esa justificación. Esa justicia no se puede alcanzar por mérito humano, no se puede, ¿verdad? Yo estaba escuchando a mi presidente decir una frase muy equivocada, ¿verdad? ¿Qué dijo nuestro presidente? ¿Qué dijo? El pueblo bueno y sabio. Y tenemos más de como 130,000 asesinados cruelmente en este país. El pueblo no es bueno y sabio, porque eso contradice lo que la Biblia dice: no hay bueno ni aún uno. Y la razón por la cual hoy en día hay un desastre en todo el país, es porque la gente no es sabia. Entonces no es ni bueno ni sabio. Creo que mi presidente se me equivocó una vez más, ¿verdad? Voy a seguir orando por él para que por lo menos él recupere un poco de sabiduría, ¿verdad? Porque la justicia que pudiéramos alcanzar nosotros no nos alcanza. Simple y sencillamente no nos alcanza. Entonces necesitamos la justicia que es por la gracia de Dios, para podernos presentar y poder llegar ante la presencia de Dios justificado. Nadie puede presentarse delante de Dios justificado, ¿verdad? Puede presentarse delante de Dios si no está justificado. Y para poderlo hacer necesitamos de su gracia. Romanos 3:24 nos dice la palabra del Señor. Romanos 3:24. Vamos a ver allí este versículo de la palabra de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados. Léalo conmigo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a decir ahora algo. Escúchenme. Yo no sé
si todavía hace tantos años que estuve en una iglesia o conocí a personas de una iglesia apostólica. Y estuvimos el día, ¿qué día fue? Jueves, en la noche, en el servicio memorial de la mamá de las hermanas Huicochea. Y estábamos escuchando allí los diferentes pastores y hermanos que estaban hablando. Y particularmente, personalmente, me dio mucho gusto que nunca dijeron que tenían que hacer ciertos méritos salvatorios humanos. Y me dio gusto. Me dio gusto que dijeran que la salvación era por gracia. Ay, qué bueno, dije. Porque estas personas que están aquí, tanta gente que está aquí en estas iglesias, creo que son ya 24, 27 iglesias aquí en toda la ciudad, nomás aquí en la ciudad, ¿verdad? Si siguen enseñando que el bautismo salva, híjole, pero no escuché nada de eso. Y le doy gracias a Dios. Y luego fuimos al sepelio también. Y escuchando en el sepelio también el pastor allí y la gente allí, nadie habló de obras para ser salvo. Y me dio mucho gusto por eso. Ojalá, yo no lo sé porque no estoy allí, pero lo que escuché, lo que vi, me dio gusto que ellos estaban más reconociendo la gracia de creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y me dio mucho gusto en ese sentido. Más antes no era así, ¿verdad? Ellos entraban en polémica y en discusión para decir que eres salvo hasta que eres bautizado en el nombre de Jesucristo. Y si no, no eres salvo. Y pues entonces es una salvación por méritos humanos. Porque el bautismo para nosotros es una ordenanza, es un mandato, es una ordenanza de parte de Dios. Pero no es una ordenanza para salvación, sino es una ordenanza porque ya fuimos salvos. Para los que ya fuimos salvos. Entonces eso es muy diferente. Y en ese sentido me dio mucho gusto escuchar que nunca se habló del mérito humano para ser salvos, sino del mérito divino, la gracia de Dios. Ahora, yo no sé si ellos ya creen así o no sé, no lo sé. Ahora, por eso lo único que puedo decir que es importante es que nosotros lo que creímos desde el principio lo seguimos creyendo ahora. Y no estamos enseñando doble doctrina, es la misma doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Que somos justificados gratuitamente. Por su que dice, no te costó nada a ti, no te costó nada a ti, no me costó nada a mí, le costó a Cristo en la cruz del Calvario. Y esa justificación es gratuita, pero fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención quiere decir el pago que hizo Cristo Jesús. ¿Cuál es el pago que hizo Cristo Jesús? Su muerte en la cruz. Ese es el pago. Entonces, y eso nos da la justificación, y todo eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Qué bendición. Qué poder tan grande hay en la gracia de Dios. Qué poder tan maravilloso hay en la gracia de Dios, ¿verdad? En la gracia de Dios tenemos el perdón de nuestros pecados. Nos da tiene poder para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? En la gracia de Dios hay ese poder. Tenemos en Efesios 1:7, nos dice la palabra de Dios, en Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su, ¿qué dice? Todo es por su gracia. Gracia quiere decir que Dios te da algo a ti o a mí o a cualquier persona que no lo merece. Eso es gracia. ¿Sí me está escuchando? O sea, no lo mereces, porque somos todo lo contrario para poder merecer aquello. Y Dios dice, aunque tú seas así, yo te lo ofrezco. ¿Lo quieres? Sí. ¿Lo recibes? Sí. Ahora, Dios se lo ofrece a todos. ¿Lo quieres? Sí. ¿Lo quieres? No. ¿Lo recibes? No. Tú decides. Cada quien decide. ¿Sí me está escuchando?
El perdón de pecados, todo es por su gracia. La salvación es por su gracia. La redención es por su gracia. La salvación, la justificación es por su gracia, ¿verdad? La redención por su gracia. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Todo es, no merecemos. ¿Quién merece el perdón de Dios? Yo le pregunto, ¿quién merece el perdón de Dios? Nadie merecemos el perdón de Dios. Todo es por su gracia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo es por su gracia. No merecemos. No merecemos que el Señor nos haya perdonado y nos siga perdonando, ¿verdad? El perdón judicial, donde Él nos declara perdonados para que ya no seamos condenados al infierno. Y el perdón paternal que necesitamos cada vez que pecamos, ir a nuestro Padre Celestial y confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos el perdón judicial, ese ya se efectuó el día que fuimos salvos, pero necesitamos el perdón paternal, que todos los días que pecamos, necesitamos venir a nuestro Padre y decirle: Padre Celestial, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, perdónanos por favor, perdónanos. No hemos hecho lo bueno, no hemos hecho lo correcto. Mira, aquí te fallé, mira, aquí pequé, mira, aquí eso que no estuvo bien, perdóname. Y el Padre Celestial, como nuestro Padre que es, nos perdona. En algunas ocasiones Él requiere darnos una disciplina, en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero eso Él lo determina. Y tal vez también sea como yo, mi Padre Celestial, al cliente lo que pida, ¿verdad? Y si la andamos pidiendo, pues el Señor nos va a dar, porque Dios al quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si te dejas sin disciplina, entonces no eres hijo, sino bastardo. Wow. Entonces no eres hijo de Dios, porque Dios va a disciplinar a sus hijos que insisten en el pecar. ¿Alguien me está escuchando? El poder de la gracia de Dios nos da la salvación, nos da la justificación, nos da la redención, nos da el perdón de pecados. El poder de la gracia de Dios contrarresta el poder del pecado. Romanos 5:20, miren ahí lo que dice la palabra de Dios. Romanos 5:20. ¿Sí está ahí conmigo? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dígame qué pasó. Sobreabundó la gracia, ¿verdad? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y lo que está diciendo todo el comentario de Romanos es de que por causa de la ley todos sabemos lo que es pecado. Por eso Dios dice: no hurtarás, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no codiciarás. Y por eso Dios dice todo eso. Y cuando sabemos eso, entonces nos damos cuenta de lo que es pecado. Si Dios no lo dijera en la ley, entonces no supiéramos que fuera pecado. Y muchas cosas nosotros le diríamos: ah, no, pues Dios no dice que eso es pecado, ¿verdad? Dios no dice que eso es pecado. Así de que, pero hay cosas muy evidentes que Dios claramente las dice que son pecado. Ahora, igual hay algunos que, por ejemplo, la Biblia nunca dice que no debes de fumar, y por eso algunos fuman, ¿verdad? Pero tú tienes que tener discernimiento que el fumar es algo que no va bien con la naturaleza divina, no va bien con la naturaleza de Dios, no va bien con el Espíritu Santo, no va bien con el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, que no lo debemos de contaminar, no lo debemos de ensuciar, no lo debemos de drogar, porque el cigarro es una droga también. ¿Alguien me está escuchando? Entonces cuando tú ves esto, entonces dices: ah, no dice no fumes, pero dice que tienes que guardar en santidad el templo del Espíritu Santo. Y ya con eso entonces no vas a hacer aquello. ¿Alguien me está escuchando? ¿Ok? Bueno, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y sí, porque entre más mandamientos, más sabemos que es un pecado, pecados de todo tipo, de todo índole. Hay una gran cantidad, cientos de mandamientos en la palabra de Dios. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó, hermanos? Sobreabundó la gracia.
La gracia de Dios contrarresta el poder del pecado, hermanos. Contrarresta el poder del pecado, la gracia de Dios. No solamente contrarresta el poder del pecado, sino que la gracia de Dios nos da victoria sobre el pecado. Porque ya no quiere que nosotros vivamos bajo el pecado, hermanos, sino que vivamos bajo la gracia. Entonces, no solamente contrarresta el poder del pecado, sino que también la gracia de Dios nos da victoria sobre el pecado. No tenemos que estar bajo el yugo de esclavitud del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:1. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:1. Si está allí, dígame amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. En ninguna manera, porque no estamos, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermanos, de ninguna manera nosotros podemos estar subyugados otra vez al pecado. Tenemos que tener victoria sobre el pecado. La gracia, escúchame bien, la gracia, como algunos piensan, creen que es una concesión para poder pecar. Y es exactamente todo lo contrario. La gracia es una fortaleza, una bendición, un poder para que nosotros tengamos victoria sobre el pecado. ¿Qué pues diremos? Versículo 1, regresa al versículo 1 para que lo volvamos a ver todos aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, la gracia nos da el poder para poder contrarrestar el pecado. En el versículo 11 ahí de Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer hasta el 14. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino que dice. Entonces, como el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque tenemos la gracia de Dios que nos ayuda a vencer sobre el pecado. Tenemos la gracia de Dios que nos da victoria sobre el pecado. Gloria al Señor, qué bendición. Es un poder grande, maravilloso, extraordinario que está en nosotros para decirnos: hijo, yo no te quiero ver miserable en el pecado. No te quiero ver miserable cometiendo pecados. No, quiero que venzas sobre el pecado. Que Dios nos ayude a apropiarnos de esa gracia poderosa. Amén, hermanos. Y estar conscientes que esa gracia ya la tenemos. Simplemente hay que echar mano de ella. La gracia nos da poder. Es una gracia que contrarresta el poder del pecado. Es una gracia que nos da la victoria sobre el pecado. Es una gracia también que nos ayuda a pasar las pruebas. A pasar las pruebas. Ay. Y que si a veces pasamos pruebas. Estuve ayer hablando con el hermano Amador. Ahí estuve ahí en el hospital donde está. Y no sé, posiblemente ahorita nos está viendo. ¿Dónde está Diego? ¿Dónde estás, Diego? ¿No estás? ¿Allá está? Aquí, no, aquí está abajo. Ok. ¿Sabes si se puede conectar tu papá allí? ¿Está viéndonos? ¿Tú sabes algo? Ok, es muy probable que sí. Él está mejor, tiene mejor semblante, ¿verdad? Es más, ya se le antojaron unos camarones, hermano. Que el doctor llegó y le dijo: ¿y qué se te antoja para comer? Ay, doctor, se me antojan unos camarones. No sé si camarones así en cóctel o camarones pero menos camarones a la diabla, eso sí están prohibido. Eso sí no los puede comer. Y cómo él ha pasado estas 3 semanas con tanta dificultad. De repente bien y de repente en un estado en que su diagnóstico es reservado. No sabemos qué pueda pasar.
una operación, una cirugía. Ahí estás viendo a mi hermano Amador, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Y momentos así tan duros, tan difíciles. Él mismo a veces llegando a un punto por el dolor, la agonía física, de decir, mi Dios, si tú ya me quieres llevar, aquí estoy. Y todo esto, hermano, esta forma de vivir, esta forma de proceder y esta forma de responder, no es otra cosa más que aceptar la gracia de Dios. En medio del dolor, de la dificultad, en medio de todo eso, ¿verdad? Ahí está la gracia bendita de Dios, la poderosa gracia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7 dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo pasó por esta enfermedad, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Algunos piensan que era una especie de ceguera. Algunos piensan que era una especie de dolor en la cabeza que era tan duro, tan difícil, tan insoportable. Era un aguijón de Satanás que Dios permitió que tuviera. Fíjese nomás. Pero era con un propósito. Para que el apóstol Pablo, al recibir tanta revelación de la palabra de Dios, no se creyera la mamá de los pollitos. No se enalteciera su corazón. No se pudiera hacer tan soberbio y decir, yo soy más grande que todos los apóstoles. No, recordemos allá Corintios, dice que él se consideraba, era el último de los apóstoles, el cual no se consideraba ser apóstol porque persiguió la iglesia de quién, hermanos. Dice, se me apareció a mí como un abortivo el Señor Jesús. Y yo no merecía ser apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Allí estaba. Así estaba humillado el apóstol Pablo. Pero ¿quién lo humillaba? Ese dolor, esa angustia, esa dificultad en su cuerpo. Ahí lo dice claramente. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Versículo número 8. Dice, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, el apóstol Pablo muchas veces oró por el enfermo y se sanó. Muchas veces oró por aquel paralítico y se sanó, por aquel que estaba muerto y se levantó otra vez. Muchas veces oró por aquellos que estaban pasando por enfermedad física y fueron sanados por el poder de Dios. Ahora, no él lo sanó, pero el poder de Dios lo sanó. Pero Dios lo usaba a él. Ahora le pide, Dios, estoy pasando por esto, por favor, ayúdame, sáname. 3 veces. Por favor, Señor, ya tengo 1 año con esto, sáname, Señor, sáname. Señor, otra vez, sáname, Señor. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo número 9 dice, y me ha dicho, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque yo te quiero allí, así. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo te quiero así débil, físicamente. Oh, tremendo. Débil así. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué dice? Entonces, Dios me quiere así, para que entonces yo pueda vivir una vida en el poder de Cristo, para que repose en mí el poder de Cristo, y yo pueda cumplir todos los planes y propósitos que Dios tenía para mi vida. Y por eso Él me tiene así. Es de una manera muy personal en el cual Dios trató con el apóstol Pablo, ¿verdad? Luego dice el versículo número 10 para terminar allí. Nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, no se quejaba, no reclamaba. Dijo, me gozo en las debilidades. Wow, qué tremendo. Nosotros a veces, ¿verdad? Por cualquier cosita andamos renegando, ¿verdad? Andamos desesperados, ¿verdad? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades,
en persecución, y empieza la lista. Otra vez el apóstol Pablo haciendo su lista. En el capítulo 11 dijo una lista. En el capítulo 11 de 2 de Corintios dijo una lista. En el capítulo 6 dice otra lista. Y ahora le agarra otra vez la lista, ¿verdad? Me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Entonces dice, porque cuando soy débil, entonces ¿qué dice? Soy fuerte y puedo estar útil para servir en la obra de Dios, porque cuento con la gracia de Dios. Bástate mi gracia. 1 Corintios 15:10. Vamos a terminar con ese versículo, hermanos, porque me tengo que ir al funeral ahora. Voy a terminar ahorita. Me tengo que ir al funeral. No sé si alguno quiere acompañarnos, ¿verdad? Pero vamos a estar allí en la funeraria Galloso, de López Mateos, el centro cívico. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Es poderosa la gracia de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Maravillosa gracia vino Jesús a dar. Gracia bendita, gracia del cielo, gracia de Salvador. Gracia que a un infeliz salvó, a un pecador salvó. Gracia, gracia divina, gracia que no merecemos, gracia que nos fortalece, gracia que nos levanta, gracia que nos anima, aún en las debilidades nos da gozo. Tu maravillosa gracia. Todo cerrado, toda cabeza inclinada en esta noche. ¿Cuánto podrían decir, pastor? Qué bendición saber de la gracia de Dios. Yo quiero la gracia de Dios para mi vida. ¿Cuánto pueden decir, ore por mí, pastor? Amén. ¿Por qué no le rogamos a Dios? ¿Por qué no doblamos nuestra rodilla y le decimos, Dios, yo quiero tu gracia? Necesito tu gracia. Bendito Dios, gracias por tu bendita gracia que nos has dado, porque por gracia somos salvos, porque por gracia somos perdonados, porque por gracia somos justificados. No lo merecemos, todo es por gracia, porque nos diste a Cristo a morir en nuestro lugar. Ayúdanos, bendice cada hermano, cada hermana, que en tu gracia podamos seguir adelante. Gracias, nos ponemos en tus manos. Voy a cambiar la invitación por si hubiera alguien aquí esta noche o me estás viendo ahí por internet. Si no tienes